Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella para los que no me conocen. Hoy les vengo a contar un caso misterioso. Es un caso de ovnis, involucra ovnis y también involucra niños. Entonces acompáñame este ratito y te voy a contar esta fascinante historia. El caso de los niños de Zimbabue. Esta historia sucedió más específicamente el 16 de septiembre del año de 1994 en una escuela en la localidad de Rubwa, en Zimbabue. Zimbabue queda en África Austral. Ahora, para que se den una idea de cómo era esta escuela, pues era una escuela cristiana privada. Esta escuela tenía grandes extensiones de áreas verdes, tenía grandes patios con áreas verdes y alrededor también de la escuela se cuenta que había como especie de parques con animales de la misma zona, ¿no? Como jirafas, especie de zoológicos o algo así. Esto como para que tengan una idea del lugar. Lo que les voy a narrar ahora es a partir de la experiencia de dos alumnas que estuvieron presentes al momento de los hechos. Pero de hecho han habido más niños que han estado presentes en este suceso. En total fueron 62 niños que presenciaron lo que les voy a contar ahora. Estas dos niñas son Salma y Emma, que fueron entrevistadas en diversas ocasiones. Estos relatos y citas textuales que les voy a decir pues ya son de cuando ellas ya están adultas. Ellas recuerdan que era de mañana, estaban en el colegio, eran aproximadamente las 10:15 de la mañana. Los profesores estaban en una reunión de maestros y los niños estaban en la hora de recreo, estaban jugando en el patio. Emma y Salma estaban caminando a los alrededores de la escuela, casi a los límites, cuando de pronto ellas pudieron ver a unos 100 metros más o menos una especie de luz que brillaba intensamente. Ellas cuentan que se quedaron mirando este objeto porque pues no sabían qué era esto, ¿no? Ellas estaban mirando el objeto tratando de descifrar qué era hasta que de un momento a otro aparecieron dos seres a unos 2 o 3 metros cerca de ellas. Esta aparición fue tan repentina que las niñas en ese momento quedaron muy asustadas de ver a este ser, que ahorita les voy a describir cómo eran. Emma y Salma cuentan que estos seres tenían una especie de traje negro que era muy ceñido a su cuerpo, algo así como un traje de buzo. Cito palabras textuales de Salma y Emma. Tenían una cabeza enorme oval con una barbilla puntiaguda que le bajaba así. Tenían ojos grandes, fue todo lo que vi, ojos grandes y cuerpo negro. Ojos enormes que no podías dejar de mirar y cuando hacías esa conexión parecía que todo lo que había alrededor desaparecía. Y como les digo, también había muchos más niños, 60 niños más aparte de ellas dos, que también vieron a estos objetos y es básicamente lo mismo. Es la misma narración y ellos también cuentan que estas naves o estos seres emitían un ruido, no sabían qué era exactamente, pero ellos lo llegan a comparar como con un sonido de flauta. Y es más, algunos niños llegan a identificar como con una nota así, era un sonido bastante agudo, una nota así. Esto lo digo porque había niños de todas las edades en este avistamiento. Había niños desde 5 años hasta los 12 años, o sea, habían bastantes niños de diferentes edades. Selma y Emma también dijeron que ellas empezaron a interactuar con estos seres, pero no de una manera verbal, sino más bien como de una manera tipo telepática. Cita palabras textuales. No me tocó físicamente, pero cuando me miró se sintió como si me tocara cada parte de mi cuerpo. Fue cuando empecé a sentir esos mensajes. Ideas que empezaban a entrar en mi mente, en mi ser. No fue con la palabra, fue casi telepático. Fue una sensación abrumadora de conciencia sobre la importancia del medio ambiente. Teníamos que asegurarnos que el medio ambiente es nuestra prioridad y decidamos correctamente para cuidarlo. Necesitamos aire limpio, plantas sanas y suelo puro para poder vivir. Animales, plantas y todo lo que nos rodea. Emma de niña dice esto. Creo que quieren que la gente sepa que le estamos haciendo daño al mundo y no debemos tener tanta tecnología. Como les digo, esta comunicación que estas niñas tuvieron con estos seres
fue casi de una manera telepática. Incluso ellas dicen que como que perdieron un poco la noción del tiempo, pero más o menos calculan que esto debió haber durado unos 10 minutos aproximadamente. Ahora, como les digo, también había más niños en el lugar que también describieron estos seres. Estos niños describen a estos seres como si fueran hombres pequeños, más o menos de 1 metro de estatura. Y un dato que me llamó bastante la atención fue que muchos de estos niños describían que estos seres tenían pelo o cabello. Es más, uno de los niños dijo que parecía el cabello de Michael Jackson. Entonces, muchos de estos niños en sus dibujos dibujaban a estos seres pues con cabellos largos y oscuros. También algunos de los niños cuentan que estos seres estaban encima de las naves, que de un momento a otro aparecieron encima de las naves, que también tenían un rostro pálido, otros dicen que tenía un rostro verde pálido, con ojos en forma de rugby, como si fueran ovalados, y que todo el ojo era de un color negro, excepto la parte del centro, como la pupila, que era de color blanca. Y bueno, muchos de estos niños se asustaron porque dicen que estos seres los miraban fijamente, creían que estos seres se los querían llevar. Y muchos de esos niños también creyeron que estos seres eran tokoroshis, no sé si está bien dicho, tokoroshis, que son como una especie de demonios africanos que se comen niños. Ahora, Salma y Emma cuentan que al finalizar esta experiencia, pues todo el patio quedó hecho un caos. Los niños estaban corriendo de aquí a allá, asustadísimos, y que al final de la experiencia ellos fueron corriendo a la sala de profesores donde ellos se encontraban a contarles lo que había sucedido, pero que realmente no los tomaron en serio, no les creían prácticamente. Muchos de estos niños les contaron a sus padres lo que habían visto, lo que había sucedido, pero bueno, como comprenderán, en aquellos tiempos pues no se tenía una mentalidad tan amplia a este tipo de temas, y muchos de estos padres pues tampoco les creyeron mucho a sus hijos. Pero esta noticia fue escalando cada vez más con el tiempo. De hecho, llegó mucha prensa de diferentes lugares a entrevistar a estos niños, porque la noticia cada vez estaba siendo más grande. Pero estos niños cuentan que estos entrevistadores pues era más la curiosidad que ellos tenían por saber qué es lo que había sucedido por el relato, que en realidad el hecho de creerles, ¿no? Que a veces les preguntaban, digamos, de una manera un tanto tipo burlándose. Ellos sentían que nadie les creía, hasta que llegó una persona a investigar este caso. Esta persona fue el profesor John Mack. John Mack era un profesor de la Universidad de Harvard en la Escuela de Medicina. Él era un profesor psiquiatra. Y bueno, esta persona, John Mack, llegó junto con su equipo a investigar todo lo que había sucedido. Entrevistaron a casi todos los niños, les hicieron dibujar lo que habían visto, y en los resultados que arrojó su investigación, pues John Mack dice que muchos de estos relatos coinciden, que casi no hay contradicciones, que incluso los dibujos también coinciden bastante, y muchos de estos niños cuentan que se sintieron un tanto aliviados al sentir que alguien los escuchaba, que les creían y que los tomaban en serio. Uno de los relatos que a mí me conmovió fue de un exalumno que ahora pues ya está adulto. Él contó que tuvo estrés postraumático debido a la experiencia, y que en algún momento de su vida, ya siendo más grande, recurrió a la ayuda de un pastor. Él le contó todo esto a su pastor, pero esta persona pues no le creyó y le dijo que no debía hablar de estas cosas. De la misma manera, muchos niños sufrieron estrés postraumático al haber experimentado esto, que también se sintieron silenciados, ¿no? Porque los trataban de locos o simplemente que era su imaginación de niños. Pero bueno, John Mack dice que no, que estos relatos, como les digo, coinciden según sus estudios, porque él se dedica a investigar este tipo de relatos. Él ha investigado muchos más casos y avistamientos y encuentros de este tipo con otros seres a otras personas. Entonces, él cree firmemente en el relato de estos niños. Quizá un dato gracioso es que los profesores trataron, digamos, de darle cierta explicación lógica en lo que los niños habían visto, y les dijeron que quizá lo que habían visto era al jardinero trabajando, ¿no? Que me parece un dato gracioso. Pero bueno, los niños dicen que no, que en realidad, o sea, ellos saben distinguir al jardinero de lo que habían visto, ¿no? No era posible, no podía hacer eso. Y bueno, ahora les quiero contar la experiencia de la misma directora, Judy Baker. Ella tuvo su propia experiencia con estos seres. Ella cuenta que esto le sucedió
después de los sucesos de los niños y antes de que llegara el profesor John Mack. Ella cuenta que estaba de noche en su cuarto y cito textualmente: "Me llevaron en su nave, era una cama estrecha, lo cual es gracioso porque soy algo gorda, y pensaba que me iba a caer. Era muy estrecha. Había gente a mi alrededor, aliens. Me dijeron que no viera hacia arriba, pero obviamente miré porque así soy yo. Me insertaron algo en el ombligo, tal vez fue un microchip. Luego hubo un flash y se fueron". Esta experiencia que tuvo Judy nunca se lo dijo a nadie. Ella decidió que iba a afrontar esta experiencia sola y que tampoco pensaba decírselo al profesor John Mack. Y que debido a esta experiencia que ella tuvo, ella terminó tomando ansiolíticos y que en algún momento ella pensó en la idea del... Pero que bueno, ella decidió que nunca iba a decir nada de esto. Ella lo había reprimido todo. Volvieron otra vez y me preguntaron si quería ir con ellos, porque era muy infeliz. Y les dije que no, y cuando volvieron una tercera y última vez, me dijeron que era la última vez que venían y que era mi última oportunidad, y que si quería ir con ellos. Les dije que no. Tenía cosas que hacer aquí, terminar el proyecto, la escuela, y no dejarlo a medias, y luego se fueron. Y bueno, esta es más o menos la historia de los niños de Zimbabue. El profesor John Mack fue blanco de duras críticas a raíz de estas investigaciones que él realizaba, porque no solamente investigó este caso, ¿no?, en específico, sino que él también se dedicaba a investigar otro tipo de casos, igual de adopciones, de personas que relataban tener encuentros con este tipo de seres. Pero bueno, él, al pertenecer a una comunidad científica, al ser un profesor de Harvard, él tiene un premio Pulitzer ganado. Era bastante controversial lo que él decía para aquellos tiempos, sobre todo. Según la Universidad de Harvard, John Mack fue acusado de mala praxis por no, medicar a sus pacientes y más bien creer estos locos relatos que ellos decían. Y como les digo, fue duramente criticado por bastantes colegas, por bastantes personas, pero yo creo que esto a él nunca le importó mucho. Más bien vi en una entrevista que él dijo que él sabía que al momento de hablar de estas cosas él iba a ser blanco de duras críticas y que así fue, pero que él creía firmemente en lo que sus pacientes le dijeron. Y muchos de esos pacientes al final pues terminaron diciendo que si no hubiera sido por el profesor Mack, que les había creído, que creían sus relatos, quizá hubieran terminado con ideas, y que gracias a que alguien les creyó pues se sentían escuchados. Y ahora, tristemente, el profesor John Mack falleció a la edad de 74 años en el año 2004. Él fue atropellado y bueno, esa fue su historia, ¿no? No es cualquier persona que simplemente decide creerles, no, sino que hubo una investigación detrás de todo esto. Y creo que es bastante curioso el caso. Me hace recordar mucho a un caso que también hubo acá en Perú. No es conocido, para nada conocido. Si lo buscan en internet no lo van a encontrar. Pero yo lo supe porque bueno, yo sigo un periodista que se encarga de investigar casos peruanos, ¿no?, de misterios. Él investigó también un caso muy parecido al caso de los niños de Zimbabue, pero digamos aquí en Perú. Y bueno, el relato fue algo parecido, ¿no?, que había unos niños también en una escuela. Esto pasó, me parece, en Lima. Unos niños que estaban en una escuela en la hora de recreo. Los profesores también estaban en una reunión. Había un patio en la parte de atrás de la escuela. Estos niños que estaban jugando en la parte de atrás vieron bajar del cielo como una especie de bolsas, como bolsas negras de plástico. Pero que creyeron al inicio que eran bolsas de plástico, pero luego se dieron cuenta que eran como unos seres como negros también. No recuerdo bien si eran negros, pero eran unos seres, no eran bolsas. Ellos se dieron cuenta porque estos seres llegaron a aterrizar. Ahora, esa es la historia, ¿no?, que ellos cuentan. Igual los niños se asustaron, corrieron. Si quieren investigarlo, la persona que los investiga se llama Anthony Choi. Investigó este caso también, entrevistó a muchos de estos niños que ya están grandes, más o menos tienen mi edad. Y él investigó pues este caso, ¿no?, que me hace recordar mucho el caso de los niños de Zimbabue. Y nada, chicos, hasta aquí con el caso. ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme qué opinan del caso, qué piensan de esta aparición que han tenido estos niños,
¿Creen que realmente pudo haber sido así? Si les ha gustado este video, déjenme un like. Saben que lo hago siempre con mucho cariño para todos ustedes. Suscríbanse a este canal, aprieten la campanita y nada, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, chao.